Hola amigos, hoy en Luz y yo tenemos la oportunidad de entrevistar a Rafael Cauduro, uno de los pintores mexicanos más importantes de la actualidad, cuya obra muestra seres reales que luchan por evadirse en fantasías cotidianas. Gracias Rafael por tenernos aquí en tu casa, tu taller, tu casa museo que es preciosa. Bienvenidos Luz, esta es su casa. Rafael, platícanos un poco de tu niñez en la colonia Polanco. Bueno, en esa época yo creo que la colonia Polanco era un barrio, era como, pues yo creo que era otro lugar totalmente diferente. Era muy fácil vivir ahí, habían como muchos permisos, la escuela quedaba cerca, me iba o en camión o a pie y me regresaba igual, casi siempre me daban como $1 para irme en camión, no más que le daba mejor provecho en comprarme algo y me iba siempre a pie y siempre nos regresábamos a pie. Entonces en esa época se podía dar eso y hasta de niño podíamos andar hasta de noche en la calle. Era un barrio como muy seguro, todo era muy tranquilo, también uno jugaba en la calle, lo que fuera, ¿no? Sí. Fútbol, teníamos amigos. Yo creo que fue una como muy bonita época de México, era otra ciudad, todavía no era esa metrópoli monstruosa, y de repente cambiaron los esquemas, los usos de suelo, y finalmente Polanco cambió a otra cosa, ¿no? Claro. Que es ahora. Y platícanos de tus primeros dibujos o pinturas que realizaste, tus primeros trabajos. Bueno, mis primeros trabajos yo creo que fueron gracias a la escuela, ¿no? Yo creo que lo que es la disciplina del dibujo se lo debo a la escuela. Y es que me aburría tanto en la escuela que la única forma de soportar era estar jugando con el lápiz horas y horas y horas, ¿no? Y yo creo que las primeras obras así serias que hice eran unos cómics clandestinos que hacía, donde pues, en la clase era pues mis amigos, los profesores, entonces hacía como una historieta en los cuadernos de cuadrícula que los distribuía y pasaban como clandestinos, era como una literatura proscrita que pasaba abajo de los pupitres y es más o menos como me inicié. Después me volví más oficial y ya publiqué mis primeras cosas en la revista. Estamos hablando de una escuela que estaba en Molière, donde está ahora el Palacio de Hierro. Uh-huh. Se llamaba Instituto Patria, era de los jesuitas. Y hacía una revista. Y bueno, ahí publiqué mis primeros dibujos. Después, por bien portado, me mandaron interno a Puebla con las hallistas. Y en el segundo año que estuve ahí también dirigí a la revista de la escuela, que se llamaba Estela. Y bueno, de ahí estudié diseño industrial y ya no es tanta infancia, ¿no? ¿Qué te llevó a estudiar diseño industrial y arquitectura? Pues fíjate que mis hermanos eran muy buenos dibujantes, buenos pintores, mucho mayores que yo. Mi hermano mayor y el que le seguía, que eran los buenos dibujantes, me llevaban cerca de 16 y 15 años. Entonces eran muy buenos dibujantes, en realidad ellos fueron los que dieron una pauta de cómo se debía de dibujar. Eran mis modelos a seguir, yo los copiaba mucho y era mi único paradigma que tenía real de qué era dibujar. Realmente eran buenos, fue un muy buen paradigma. Y ellos estudiaron arquitectura. Entonces cuando me toca la decisión de tomar, cuando me llega el tiempo de tomar la decisión de qué iba a hacer, nunca vi la posibilidad de ser pintor porque no te la daba la sociedad de esa época, ¿no? Ni siquiera la escuela te lo decía. Si eras proclive hacia las artes plásticas, inevitablemente te decían que podías ser arquitecto, ¿no? Nunca te decían puedes ser artista plástico o pintor o escultor, ¿no? Te decían puedes ser arquitecto, ¿no?
no existían esas otras carreras, por lo menos en el medio donde yo me moví, bueno, nací. Sí. Y entonces, pues había como una nueva posibilidad, que ya no era la de mis hermanos, que era el diseño industrial. Entonces me guié hacia ello, ¿no? Como una nueva experiencia. En tus inicios fuiste dibujante y publicista. Platícanos de tus trabajos y qué recuerdos tienes de eso. Lo que ocurrió es que yo no era un buen proyectista ni un buen diseñador. O sea, parece que son disciplinas que se emparentan, pero son bastante lejanas. Cómo se aproxima un diseñador es muy diferente a cómo es la aproximación, por lo menos del tipo de pintura que yo hago. Entonces nunca me sentí muy pleno dentro de la escuela, y en lugar de estudiar o trabajar en los talleres de diseñadores o en los de arquitectura, yo me empecé a ganar dinero como caricaturista en diferentes cosas, por ejemplo en periódicos, en revistas, también en una editorial, y jamás, fue de los que jamás, como todos los estudiantes, se dedicaron a trabajar en algún taller de diseño, como diseño, o haciendo trabajos para diseñadores, como decían todos mis compañeros. Yo directamente me fui a la caricatura y al dibujo o a la ilustración. Fíjate que yo creo que el primer trabajo que gano dinero como diseñador fue hace como 6, 7 años, cuando hice una escenografía para un ballet, y hace como 4 años que hice otra escenografía para una ópera, que realmente trabajé como diseñador, ¿no? Por primera vez en México, una en Estados Unidos y otra en México. Y entonces lo que me saltó muchísimo, que mira, finalmente gané algo como diseñador, ¿no? Bastante, es una disciplina aparte muy particular, la escenografía, ¿no? Sí. Pero sí te haber quedado preciosa. No sé, pero en eso la trabajé, ¿no? ¿Y cómo fue el cambio de transición de publicidad a las artes plásticas? Bueno, lo que pasa es que me encantaba siempre pintar, o sea, mientras hacía mis trabajos para publicidad o para revistas o para periódicos, a veces ilustraciones para portadas para libro, pues pintaba. Sí. Y de hecho, mientras estaba haciendo mis trabajos de publicidad y pintaba, habían ciertos encargos que me abrían como nuevas visiones, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de uno que me dijeron, oiga, fíjese que necesitamos para un banco una imagen de una señora que diga, que haga pero era una cosa que decía Banco BCH, no me acuerdo cuál era el BCH. Banco BCH es un negocio redondo, ¿no? Entonces tenía que ser una señora haciendo así. Me dice, tiene que ser así como muy bien hecho, que parezca fotografía. Yo nunca había trabajado pensando en eso. Y entonces, bueno, pues me pasé 30 horas haciendo esa ilustración, y uno piensa durante esos tiempos y me dio una pauta de decir, bueno, ¿y qué tal si integro un tipo de pintura así dentro de mi pintura, ¿no? Entonces, de alguna forma, me estaba llevando cosas de mi pintura a mis ilustraciones, pero de repente también ocurría la inversa, ¿no? Entonces fue como una época como que se enriquecía, como que en lugar de costarme trabajo me enriquecía en ambas disciplinas, ¿no? Una que me obligaba a hacer cosas que no quería, pero que a su vez me forzaba a utilizar nuevos lenguajes que después me sirvieron, ¿no? Mucho. Sí. ¿Cuándo te dedicaste más bien de tiempo completo a la pintura y cómo llegaste a estos temas? Pues mira, de tiempo completo fue más o menos como
1975, me acuerdo que por primera vez me decidí a decir, tenía como un guardadito y no tenía mayores gastos. Entonces dije, oye, pues si lo que me encanta es pintar, pues ¿para qué me sigo haciendo ilustraciones y todo eso? ¿Por qué no me dedico de tiempo completo y pruebo suerte? Y bueno, ese primer intento, pues tuve suerte, hice una primera exposición al año siguiente, y bueno, entre amigos y conocidos, pero pude vender casi toda la exposición muy barata, eran precios muy baratos, pero bueno, eran muchos y juntitos. Entonces decidí con ese dinero irme un año a Europa y pasármela muy bien. Y ya de regreso me casé y tuve que volver a regresar a la ilustración y a ese tipo de trabajos, hasta que de nuevo tuve un colchoncito y me volví a dedicar a la pintura, ¿no? Bueno, pues vamos a un corte comercial. Y al regresar seguiremos conversando con el pintor Rafael Cauduro aquí en su estudio en Cuernavaca, Morelos. Continuamos en Luz y yo platicando con el maestro Cauduro. Rafael, siempre has dicho que eres un solitario del arte. Platícanos qué significa esto. Bueno, a lo mejor era un momento en que me sentía solitario, pero no, en realidad sí. He vivido aquí en Cuernavaca, ¿no? He hecho una obra muy personal, nunca he pertenecido a grupos, nunca me he interesado tampoco, ni estuve en una escuela, ni tuve compañeros de escuela que fueran pintores. Entonces, pues mi obra se ha desarrollado básicamente como una obra personal, ¿no? Sin tener que tener ligas con alguna otra escuela o composiciones. Y supongo que eso lo de haber mencionado en una de esas, en un contexto más o menos así, ¿no? De que no me he visto emparentado con ningún movimiento o cosas de esas, ni tampoco me ha interesado, no creo que tampoco sea mi carácter, ¿no? De hecho, el estar en Cuernavaca es también un lugar como alejado del mundo pues, del DF, que es el que jala, o de cualquier otra de esas ciudades donde donde uno se permea de todo el ambiente que existe de pintura, ¿no? Aunque también tienes aquí compañeros, pintores muy, muy buenos, muy famosos. Pues también. iguales, solitarios, yo creo, ¿no? Yo creo que por eso vivimos aquí. ¿Y cómo ha influido esta soledad en tu obra? Bueno, a mí es la única forma con que he entendido la pintura. O sea, a mí se me hace que es un acto no tanto de comunidad, sino de estar en la obra. Es como una receta, un poquito de vida y muchísimo de concentración y estudio, ¿no? Me refiero al estudio en ambas vertientes, de estar aquí, en este lugar, trabajando, en el estudio, y estar estudiando las obras, ¿no? Entonces yo creo que ese es como me he manejado en esto de la soledad y Cuernavaca, ¿no? Es como lo entiendo, como me gusta, trabajo jornadas largas, y así es como me he movido. Sí. ¿Y cómo podrías, Rafael, definir tu arte, tu obra? Fíjate que es lo que siempre trato de evitar, definirla, porque no me lo quiero creer. Prefiero tenerla como abierta y poder dar todos los brincos que quiera, aun cuando quizás no los haga tanto, o si los hago, no sé, ni me importa, pero lo que creo que cuando te defines te lo crees, te pones unos límites que son muy incómodos, ¿no? O que te constriñen a lo que ya dijiste. Las palabras son peligrosas a veces porque se las cree uno, ¿no? Crea límites, crea paréntesis, ¿no? Y que son como prisiones. Encasillas tu estilo. Sí, sí. Rafael, hemos leído
que tu obra está considerada como representativa del hiperrealismo mexicano. ¿Qué significa esto? Pues eso habrá que preguntárselo a los que me encasillan así. Yo siempre me he resistido a hablar de eso, o sea, no creo ni en el realismo. Entonces, pues, pero bueno, ni lucho, o sea, si quieren encasillarme como quieran, pues está bien, pero un poquito continuando la anterior pregunta, pues no he creído. Hay obras que verdaderamente tienen un referente realista que es evidente, pero no creo que sea en la más realista que tenga, no creo que sea la totalidad de la intención, y hay obras que son muy poco realistas. Entonces, a eso agregarle un aumentativo como el hiper, pues se me hace que está difícil que haya algo más realista que la realidad, ¿no? Pero en fin, no me gusta ni el término, ni creo en la realidad. Bueno, pues vamos a otro segundo corte y cuando regresemos seguiremos conversando con nuestro invitado de hoy, el maestro Rafael Cauduro, en su estudio de Cuernavaca. Continuamos platicando con el maestro Rafael Cauduro. Rafael, al momento de pintar, ¿qué es lo que quieres que la gente perciba de tu obra? Fíjate, Luz, que cuando te enfrentas en la pintura y te metes ya dentro de la pintura, yo creo que nunca piensas en la gente o en la comunicación con la gente. Yo creo que es un diálogo más bien entre uno mismo o entre el material y tú. Y estás tratando de descifrarlo y de usarlo, y de quizás uno de los motivos o de las esperanzas que tiene uno al momento de estar trabajando es producir, que mi obra me produzca un asombro, lograr que me impacte, lograr que me diga cosas nuevas, que se vaya por caminos que no he hecho. Ese es quizás la ambición que tienes en la obra, ver cómo logras eso, y cuando lo logras es maravilloso. Entonces, quizás de refilón, ya una vez logrado eso, pues piensas que los demás van a ver ese asombro. Pero yo creo que es como un paso después de que te propusiste eso para ti mismo. ¿Y en qué piensas antes de plasmar tu obra? Lo que pasa es que las obras son como un proceso. O sea, una obra te abre otras obras y se van concatenando, y nunca piensas en cómo será la próxima obra, sino cuál de las que tienes planeada vas a tomar en el momento. Después, ya que está en proceso la obra, vienen las mañanas, ¿no? Ese es un momento difícil, el momento en que te tienes que decidir a entrar al estudio. Ese siempre, todos los días me impone un poquito lo que va a ser la jornada, ¿no? Es como que ya sabes que son varias horas y que necesitas estar concentrado, y siempre me impone. Cuando los cuadros son relativamente chicos, me los llevo a la recámara y me duermo viéndolos y me despierto viéndolos, y ese miedo al estudio, a la jornada, se disminuye. Aparte de tu pintura, ¿qué otras facetas del arte has explorado? Bueno, la pintura en varias vertientes, ¿no? Esculturas, con diferentes materiales, y todo que tenga que ver con la plástica. Yo creo que ese es algo que me define muchísimo, ¿no? La parte de la plástica. Me encantaría tener otros talentos, como podría ser la música, me encantaría, pero no tengo. Es más, quizás la fascinación que tengo por la música, ese sentido mágico que hay en mí hacia la música, porque no entiendo
nada de música, aunque la disfruto toda, ¿no? Los Rolling Stones. Los Rolling Stones me encantan. Y bueno, me encanta muchísimo tipo de música, ¿no? Me gusta también muchísimo la música tropical. Me encanta la música, incluso la veracruzana moderna, la antigua. Y por supuesto, pues nos encanta la música clásica y las óperas también soy. Rafael, ¿y la arquitectura ya la olvidaste o sigues haciendo algunos proyectos? No, jamás. Yo creo que no la puedo olvidar porque creo que nunca la acordé, ¿no? Pero me gusta, me gusta como disciplina enormemente. Me parece un género maravilloso. Siempre estoy atento a la arquitectura. Me entusiasma constantemente, procuro ver arquitectura. Pero bueno, nunca la he ejercido ni la ejerceré, creo. Siento un enorme respeto por la arquitectura también. Pero como sí todo, ¿no? hay algo de arquitectura en tu obra, siempre pones Bueno, aquí sí, aquí todo esto yo lo hice, pero no creo que sea una arquitectura que merezca el título de arquitectura. Es algo que me sirve y que funciona. Pero bueno, no creo que sea propiamente arquitectura, es lugares, ¿no? Eso es más que otra cosa. Rafael, ahora que estamos en tiempos electorales, si platicaras con alguno de los candidatos, ¿qué les dirías para que apoyaran el arte? Bueno, en primer lugar, yo creo que tienen que ser conscientes de la dimensión cultural que tiene México, ¿no? Yo creo que se les está olvidando la historia que van a tener que cuidar y el devenir que ya existe de esa historia, ¿no? Entonces, han habido grandes paradigmas de gobernantes que verdaderamente dieron un impulso que fructificó muy claramente, ¿no? Pienso en Vasconcelos, ¿no? Como una persona que creía y que conocía, bueno, aparte, qué dimensión de político, básicamente un filósofo, y que hace verdaderamente una política cultural y crea un simiente, cómo nos dio una personalidad, cómo nos sentimos herederos, gracias a ese momento maravilloso que él creó. Después hubo toda una inercia y hay subidas y bajadas. Y ahorita siento que hay una especie como de estafeta que nadie quiere tomar. Y la verdad es que es necesario que el gobierno siga asumiendo. Es muy fácil decir, bueno, yo ya le cedo todo a la iniciativa privada. Bueno, y si la iniciativa privada no quiere, entonces, ¿de qué lado va a salir, no? ¿No? Yo creo que los artistas se dan a pesar de cualquier presupuesto. Yo creo que el arte se da, pero el preservar la historia, el preservar nuestra cultura, esa sí necesita de un presupuesto y necesita cuidarse con todo lo que se debe. Y también hay artistas que son muy exitosos, otros que no son tantos, pero también son valiosos y hay que cuidarlos, ¿no? Hay que pensar también en la gente que está alrededor del arte, ¿no? Se les exige amor al arte, tanto al creador como a los que promueven el arte, ¿no? Vemos que los museos tienen unos presupuestos ridículos. Pues ¿cómo se va a poder proyectar el arte nacional con esos presupuestos? ¿Cómo podemos exigirle, aparte es maravilloso, lo que gana un director de un museo? O sea, son gente muy bien preparadas con sueldos ridículos. ¿Por qué? Pues porque existe y ha existido la tradición del amor al arte. Entonces, bueno, yo creo que sí, qué bueno que exista, pero también es necesario que el gobierno, si quiere, pues yo supongo que quieren, y si no quieren que entonces lo digan cínicamente, entonces ya veremos cómo nos atenemos a que trabajen y den un presupuesto adecuado al arte, que no se olviden. Muy bien. Rafael, finalmente, platícanos, ¿en qué proyecto estás trabajando actualmente? Bueno, ahorita estoy trabajando en varios materiales. Uno de ellos, desde hace como 3 años o 4, estoy trabajando en vidrio, que es un material que me está gustando mucho. Le estoy encontrando como muchas facetas
muchas posibilidades y estoy trabajando en un tema que durante muchos años lo he manejado en diferentes formas, que es el tema de los ferrocarriles. Ahorita estoy haciendo una serie que se va a concatenar con otros cuadros que hice hace mucho tiempo, ¿no? Pues muy interesante. Pues muchas gracias por habernos atendido aquí en tu casa. Muchas gracias. Al contrario, Luz, esta es su casa y he estado encantado, ¿eh? Gracias, Rafael. Sin duda, los amigos de Luz y yo hoy han tenido la oportunidad de conocer a uno de los grandes artistas plásticos de nuestro país, el maestro Rafael Cauduro. Y a ustedes, amigos, los espero la próxima semana en otra emisión más de Luz y yo. Hasta pronto.